Hola, buenos días. Para entender bien el tema de las pensiones y cómo solucionarlo, pues creo que es importante hablar de todas las soluciones que se proponen, porque creo que esta es la forma de que todo el mundo vea lo que está pasando de verdad y cómo arreglarlo. Una de ellas es las que veis aquí en el título del vídeo. Hay personas que dicen que para salvar, entre comillas, el sistema de pensiones, lo que hay que hacer es que la gente que no ha tenido hijos, que no cobre pensión. El razonamiento que se hacen ellos es que cada uno de nosotros pagamos la pensión de nuestros padres, y nuestra pensión la tienen que pagar nuestros hijos. Y por tanto, según este razonamiento, las personas que no han tenido hijos no deben cobrar pensión porque no han traído a nadie del mundo para que les pague la pensión. Quienes proponen esta solución no dan ninguna alternativa para las personas que no han tenido hijos, porque ellos están centrados totalmente en salvar, entre comillas, el sistema de pensiones, y eso es lo que les parece lo más importante. Así que sobre lo que les pase a los que no tienen hijos, no dan ninguna alternativa. Y de paso lo ven como una forma de fomentar la natalidad porque creen que así todo el mundo querrá tener hijos. Para mí la forma de tratar esto no es empezar a hablar si a cada uno esto nos parece egoísta o no, si nos parece moral o no, etcétera, sino echar cuentas y ver qué pasaría de verdad si hacemos esto. Porque echando cuentas se resuelven prácticamente todos los problemas que tenemos hoy en día. Y dando opiniones sin haber echado cuentas, lo que pasa es que los problemas se van agravando cada vez más. Por eso me parece tan importante que todo el mundo vea las cuentas sencillas de los grandes problemas que tenemos, porque creo que esa es la única forma de que se solucionen todos nuestros problemas y todos vivamos mucho mejor. Aquí tenéis cómo se divide el gasto del Estado. Como veis, la educación son unos 50.000 millones de euros al año, más o menos. Así que siguiendo con el razonamiento de los que proponen esta solución, pues creo que lo mejor es decir que vale, que los que no han tenido hijos no cobren pensión. Pero siguiendo esa misma lógica, los que no han tenido hijos no van a usar ni colegios, ni institutos, ni universidades, ni nada de eso. Así que no van a hacer ningún gasto en educación y por tanto no tendrían que pagar la educación. Y tampoco van a necesitar todo lo que es pediatría, sanidad de los niños, enfermedades infantiles y demás. Este dato no viene desglosado en ningún sitio, pero será una parte importante de los 75.000 millones que veis que se gastan en salud. Y como estas personas ya tendrán su casa y no van a tener hijos que necesiten una vivienda en el futuro, pues tampoco van a usar para nada los 5.000 millones que se gastan en vivienda, o la mayor parte de ellos. Sumándolo todo, pues nos saldrán unos 60.000, 70.000 millones de euros que no usan para nada las personas que no tienen hijos. ¿Y cuánto es eso traducido en impuestos? Pues aquí tenéis la tabla de lo que se recauda por impuestos. Así que como veis, si las personas que no tienen hijos no tienen derecho a pensión, siguiendo esa misma lógica, pues no tendrían que pagar nada de IVA, que son unos 65.000 millones, o casi nada de IRPF, que son unos 86.000 millones. Así que con esta solución saldrían ganando las personas que no tienen hijos, porque se ahorrarían en IVA o IRPF más de lo que dejarían de cobrar de pensión, e invirtiendo ese dinero a lo largo de su vida, pues llegarían a la edad de jubilación con un patrimonio muy importante que les daría unas rentas muy superiores a la pensión máxima, que como sabéis realmente es el subsidio máximo. A donde quiero llegar es a que es un error intentar salvar, entre comillas, el sistema de pensiones, primero porque es imposible matemáticamente y segundo porque aunque se pudiera, no merecería la pena hacerlo. Porque como ya sabéis, lo que llaman pensiones en realidad son subsidios a gente que lo ha perdido todo. Es decir, si alguien consiguiera el imposible de salvar, entre comillas, el sistema de pensiones actual, pues estaría causando un perjuicio tremendo a generaciones y generaciones que no tendrían absolutamente nada que agradecerle. Por eso me parece importante haber analizado esta solución que se propone con números, para ver que si llegara a aplicarse el efecto sería el contrario del que creen los que la proponen. Aparte de que acabaríamos saliendo todos a tortas, como supongo que ya os habréis imaginado. Porque si unos empiezan a decir que estos no cobran pensión, los otros dicen que yo no pago tal impuesto, los otros que yo aquel otro también os lo pago, pues imaginad la que se lía. Las pensiones, no el sistema de pensiones, no solo se pueden salvar, sino que si lo hacemos bien va a ser un factor de mejora de la vida de todo el mundo enorme, como creo que poca gente se imagina en este momento. Y para conseguir eso hay que dejar de intentar salvar el sistema de pensiones actual y dedicarnos todos a difundir todo lo que podamos el sistema de capitalización para las pensiones, porque no solo es la solución, sino que va a suponer una transformación total de nuestra sociedad y una mejora de la calidad de vida y del tiempo libre que mucha gente ahora no es capaz ni de soñar. Si os suscribís al canal, le dais el me gusta, me ayudáis a compartirlo y todo esto, os lo agradezco mucho. Y ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.